Pi-Network listo para despegar. Una posible inclusión en Binance podría disparar el precio de Pi. Últimas noticias de Pi-Network. El precio de Pi-Network ha caído un 23% en las últimas 24 horas, situándose en $1,26 tras la firma de una orden ejecutiva por parte del presidente Donald Trump para establecer una reserva estratégica utilizando Bitcoin incautado. A pesar de esta reciente caída, Pi sigue acumulando un aumento del 166% en las últimas 2 semanas, consolidándose como el token del top 100 con mejor rendimiento en este periodo. Lo que hace que Pi-Network sea especialmente alcista es el hecho de que aún no ha sido listado en los principales exchanges, con su comunidad presionando activamente para que Binance incluya el token. Si esto ocurre, podría desencadenar importantes subidas en los próximos meses, con una perspectiva de precio a largo plazo que sigue siendo una de las más prometedoras del mercado. ¿Pi-Network listo para despegar? Una posible inclusión en Binance podría disparar el precio de Pi. El comportamiento del precio de Pi muestra signos de una posible recuperación, tras la formación de un patrón de cuña descendente, una estructura típicamente alcista que sugiere una posible reversión de la tendencia. El índice de fuerza relativa, RSI, se sitúa en 47, lo que indica un impulso neutral. Sin embargo, al estar por debajo del umbral de 50, sigue reflejando cierta presión vendedora. Si Pi respeta la línea de tendencia ascendente, podría ganar impulso para un nuevo tramo alcista. Sin embargo, si rompe este soporte clave, podría exponerse a nuevas caídas. Mientras tanto, los grandes rastreadores de ballenas como Whale Alert, Look On-Chain y Spot On-Chain no han detectado compras significativas de Pi desde el lanzamiento de su mainnet el mes pasado. Esto sugiere que los inversores institucionales siguen siendo cautelosos con Pi, una criptomoneda conocida por su modelo de minería basada en dispositivos móviles. Sin embargo, el sentimiento del mercado podría cambiar si Pi-Network logra ser listado en los principales exchanges, ya que su comunidad sigue impulsando una campaña para que Binance lidere el camino. Tras su reciente ruptura al alza, el token ahora se mantiene por encima de una línea de soporte ascendente, lo que sugiere que los compradores están entrando para defender niveles clave. Si Binance y otras plataformas como Coinbase y Kraken listan Pi-Network, su precio podría subir hasta los $5 en las próximas semanas. Suponiendo que las condiciones macroeconómicas se estabilicen, Pi podría apuntar a los $10 o más en la segunda mitad del año. Nuevas altcoins con sólidos fundamentos y alto potencial. Dado el carácter controvertido de Pi-Network, algunos traders podrían preferir tokens alternativos con fundamentos más establecidos. Identificar ganadores a largo plazo puede ser difícil, pero un fuerte impulso en la preventa suele ser un indicador de potencial para grandes listados y crecimiento sostenido. Las criptomonedas en fase de preventa con una gran aceptación inicial suelen desempeñarse bien en el mercado tras su lanzamiento, ya que tienen mayores probabilidades de obtener listados en exchanges importantes. Un ejemplo destacado en este momento es Solaxi, que ha recaudado $25.200.000 en su actual ICO, demostrando una fuerte demanda. Con 70.000 seguidores en X, Twitter, Solaxi se posiciona como uno de los tokens emergentes más populares del mercado. ¿Por qué tanto interés en Solaxi? El proyecto ha captado la atención del mercado gracias a sus fundamentos sólidos. Está desarrollando una red de capa 2 para Solana, ofreciendo a los usuarios de Solana transacciones con comisiones más bajas y mayor velocidad de procesamiento. Además, Solaxi ayudará a reducir retrasos y fallos en transacciones que aún afectan a Solana, al mismo tiempo que proporcionará un puente instantáneo entre su propia blockchain y la cadena principal de Solana. Como su token nativo, Solex debería experimentar una fuerte demanda, ya que los holders podrán apostarlo, staking, para generar ingresos pasivos.